Hola, sean bienvenidos a la clase número 9 del curso de álgebra. En esta clase vamos a trabajar las operaciones con polinomios. En álgebra, un polinomio es una expresión algebraica de sumas, restas y multiplicaciones, ordenadas, compuestas por términos y a la vez de variables. Un polinomio puede tener más de una variable y constantes relacionadas por diferentes operaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un polinomio que tenga la expresión x cuadrado más xy cubo más z cubo. Es un ejemplo de polinomio. También puede aparecer un x quinta más un 4x cubo más 2x cuadrado más x más 7. Ejemplo de polinomio. Bueno, cada término que compone un polinomio es una expresión que contiene uno o más de los tres elementos. Es decir, que puede contener variables, constantes o exponentes. En este caso, acá, este término contiene la variable x con un exponente 2. En este caso, contiene la variable x con exponente 3 y un coeficiente constante igual a 4. Ok. Ejemplos de término, pues nosotros sabemos que 9 puede ser un 9x término y un 9xy también término. Ejemplos de términos. Ok. Bien. Para continuar vamos a recordar algunos elementos que hemos trabajado en su proceso de formación. Por ejemplo, el concepto de monomio. Sabemos que un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, 5x cuadrado es un monomio, a cuadrado b cubo es un monomio, 3x a la menos 2y también es un ejemplo de un monomio. Bien. Las partes de un monomio. Pues un monomio contiene un signo, en este caso los tres son positivos. Un coeficiente, en el primer caso es 5, en el segundo caso es 1 porque no aparece, en el tercer caso es 3. La parte literal, en este caso del primer monomio es x, en el segundo caso es a y b, ¿verdad? En el caso 3xy. Y un exponente, en el primer caso es 2, en el segundo caso es 2 y 3, y en el tercer caso es menos 2 y 1. Y un grado, ¿verdad? En este caso el grado es el exponente que acompaña la variable. Bien. El coeficiente de un monomio es el número que aparece multiplicado la parte literal, es decir, 5, 1 y 3. Normalmente se coloca al principio. Si tiene un valor de 1 no se escribe, como es el caso 2. Y nunca puede ser 0, porque el 0 anularía el monomio. Ok. La parte literal la constituyen las letras de la expresión, en este caso x, en el segundo caso ab, el tercer caso xy. El grado puede ser absoluto, que es la suma de los exponentes de su parte literal, o con relación a una letra, en este caso el exponente que sería 2 para x, el grado absoluto sería 2. Para este otro caso el grado absoluto sería 5, que sería la suma de 2 más 3. Y el grado absoluto para este caso sería 1, que sería menos 2 más 1. 1. Okay. Si un monomio carece de signo, equivale que es positivo, como es el caso de estos tres. Si un monomio carece de coeficiente, en este caso 2, equivale a 1, ¿no? Si algún término carece de exponente, este también es igual a 1, ¿verdad? Como es el caso 3 para y. Si alguna parte literal no está presente, pero se requiere, entonces se considera como exponente 0, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener x 4 por x a la 0, ¿no? Para hacer referencia a la parte literal. Ok. Bueno, el grado de un monomio es el exponente de su parte literal. Por ejemplo, 3x cuartas, ¿no? Si yo tengo el monomio que equivale a 3x cuartas, el exponente de ese monomio es 4. El grado absoluto de un monomio es igual a la suma de los exponentes de las variables que lo componen. Por ejemplo, si yo tengo 7x cuarta
y quinta. El grado absoluto para este caso sería 9, ¿verdad? Que sería la suma de los exponentes de las partes literales. Bien, ¿qué es un binomio? Pues un binomio es una expresión que consta de dos monomios, ¿verdad? Es decir, bi significa dos, ¿no? Entonces es una expresión algebraica formada por dos términos o dos monomios separados ya sea por el signo más o por el signo menos. Ejemplos de monomio puede ser x cuadrado más xy, de binomios, perdón. También puede ser 3x cubo más x. También puede ser 10x menos y cuadrado. Los tres son ejemplos de binomio. Avancemos un poco más, hablemos de trinomio. Un trinomio es una expresión algebraica de tres términos o tres monomios, separados ya sea por el signo más o por el signo menos. Por ejemplo, 3x menos x cuadrado más 5xy, ejemplo de trinomio. Y cuadrado menos o más 2x cuadrado y cuadrado menos 5x cuadrado, ejemplo de trinomio. También puede ser un 2a más un 2b menos a por b, ejemplo de trinomio. Bueno, avancemos un poco más. Hablemos ahora de un polinomio. Pues un polinomio no es más que un monomio generalizado. Es decir, es una expresión algebraica, es decir, un polinomio. Es una expresión algebraica que consta de varios términos o de varios monomios, ¿verdad? En este caso, un polinomio de manera general podría ser, si lo indicamos como p de x, podría ser un x quinta más un 7xy más un 3x cuadrado más 1. Un ejemplo de polinomio. Bien, también podríamos hablar de un polinomio q de x, si le ponemos nombre, le asignamos q, podría ser un 3x cubo más un 2x cuadrado más 5x más 1. Es importante reconocer de que los coeficientes son los que acompañan a las variables. Y en este caso el grado de este polinomio es el exponente o el exponente con mayor magnitud, en este caso 3. A este término que no depende de x le vamos a conocer como término independiente. Bien. Hablemos de las operaciones con polinomios. Iniciemos con la suma. Suma de polinomios. Bien. En la suma de polinomios se escribe uno seguido del otro y se reduce en términos semejantes. Por ejemplo, en el ejemplo 1, si quisiéramos resolver el ejemplo número 1, y tenemos el siguiente, suma los siguientes polinomios. Y me dan el polinomio 5x cuadrado menos 3x cuadrado menos 6x menos 4. Con el polinomio menos 8x cubo más 2x cuadrado menos 3. Y nos dan otro polinomio que es 7x cuadrado menos 9x más 1. Entonces indicamos la solución y como lo dice la técnica, se escribe uno seguido del otro. Es decir, que para sumar yo tengo que hacer lo siguiente. Escribir mi primer polinomio que sería 5x cuadrado menos 3x cuadrado menos 6x menos 4.
más el polinomio 2, que sería menos 8x cubo más 2x cuadrado menos 3, más el polinomio 7x cuadrado menos 9x más 1. Bueno, luego vamos a agrupar términos semejantes. Aplicando propiedad asociativa, esto nos quería. Menos 5, bueno, vamos a ordenar de mayor a menor. Es decir, que vamos a iniciar con las variables que tienen mayor exponente. En este caso, menos 8x cubo. Más, en este caso, 5x cuadrado. Más 2x cuadrado. Más 7x cuadrado. Más, ahora, con las variables que dependen de x nada más. Menos 6x menos 9x. Más las variables que no dependen de x, que sería menos 4, menos 3, más 1. Y cerramos. Ahora efectuamos en cada uno de los paréntesis. Esto sería menos 8x cubo más 5 más 2, 7, más 7, 14. Esto es 14x cuadrado. Más, bueno, en este caso menos porque los dos son negativos, menos 6, menos 9, eso es menos 15x. Y menos 4 menos 3 menos 7 más 1, menos 6. El resultado en este caso de la suma de esos tres polinomios es menos 8x cubo más 14x cuadrado menos 15x menos 6. Bien. Continuamos. Veamos un ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos pide ejemplo 2. Ok. En el ejemplo número 2 nos piden sumar los siguientes polinomios. Efectuar la operación. Bueno, nos dice la operación entre 2x menos 7y menos 3z más 6 con menos 9x más 4z más menos x más 4y más z menos 8. Bien, indicamos la solución y procedemos a resolver. Solución. Bueno, la técnica es escribir uno a continuación del otro. Es decir, que yo voy a escribir 2x menos 7y menos 3z más 6. A eso le voy a sumar menos 9x más 4z más menos x más 4y más z menos 8. Ahí tenemos los tres polinomios. Y ahora mantenemos un igual al extremo derecho. Vamos a asociar los términos que dependen de x. Esto sería 2x menos 9x menos x. Más los términos que dependen de y. Menos 7y. Recordemos que deben ir con su respectivo signo. Menos 7y. En el segundo no hay y. En el tercero es 4y. Y ahora lo que depende de z. Menos 3z más 4z. Y el segundo ya no depende. El tercero, perdón, que sería z. Más 4z más z. Más, en este caso, 6, que serían los términos independientes, los que no dependen de la variable, menos 8. Porque en el segundo no hay ningún término independiente. Bueno, hacemos la suma. 2 menos 9, eso es menos 7. Menos 1, eso es menos 8. Menos 8x. Menos 7 más 4, eso es
menos 3y. Menos 3 más 4, eso es z. Más z, 2z. Y 6 menos 8, eso es menos 2. Por lo tanto, el resultado es menos 8x menos 3y más 2z menos 2. Este es en un formato horizontal. Si lo hiciéramos en un formato vertical sería de la siguiente forma. Colocaríamos el polinomio 1, que sería 2x menos 7y menos 3z más 6. Luego colocamos el polinomio número 2 de acuerdo al orden de las variables del polinomio 1. Es decir, menos 9x debajo del término 2x, 4z debajo del término de menos 3z. Y de manera equivalente el tercer polinomio, menos x debajo del término 2x y menos 9x, 4y debajo del término menos 7y. En este caso, aquí sería más, ¿no? Y aquí sería también más. Con su respectivo signo, ¿no? Más z menos 8. Y ahora efectuamos una suma como que si fueran números enteros. Efectuamos una suma. Veamos qué obtenemos. Bueno, 2x menos 9x, eso es menos 7x. Menos x es menos 8x. Menos 7 más 4, eso es menos 3y. Menos 3 más 4 más z, obtengo como resultado 2z. Y menos 6 menos 8, eso es menos 2. Este sería en un formato vertical, que sería equivalente, ¿no? Bien. Avanzamos. Y lo que sigue ahora es la resta de polinomios. Resta de polinomios. Para restar polinomios, procedemos de manera equivalente a cómo se hace la suma de polinomios. Escribir uno a continuación del otro. En esta operación es importante identificar el minuendo y el sustrayendo para poder posteriormente realizar la reducción de los términos semejantes. Veamos un ejemplo más. Ejemplo número 3. Me piden, realiza la siguiente operación. Y me piden simplificar un 4a menos un 2b menos un 5c menos 3a menos 5b menos 7c. Indicamos la solución y procedemos a resolver, colocando el primer polinomio, que sería 4a menos 2b menos 5c menos 3a menos 5b menos 7c. Acá es bien importante reconocer la propiedad distributiva, ¿no? Recordando, a factor de b más c, eso es tener a por b más a por c. Si yo tuviera un signo menos, esto distribuido sobre b más c, eso sería menos b menos c. En este caso, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a distribuir este signo menos sobre este trinomio. Y nos quedaría como resultado, bueno, 4a menos 2b menos 5c. Menos por más es menos, eso sería menos 3a. Menos por menos es más, eso sería 5b. Y menos por menos es más, eso sería 7c. Ahora grupo términos semejantes, 4a menos 3a más menos 2b más 5b más menos 5c, aquí me faltó la c, 5c más 7c. Ahora efectúo
una suma o resta dentro del interior de cada paréntesis. Y esto me quedaría como 4a menos 3a, eso da como resultado a, más menos 2 más 5b, eso es 3b, más 3b, más menos 5c más 7, eso es 2c. Es decir, que el resultado sería a más 3b más 2c. Ok. Veamos el ejemplo número 4. Ejemplo 4. Ok. En el ejemplo 4 nos dice de el polinomio 16x cuadrado menos 7x menos 8, hay que restarle el polinomio 6x cuadrado menos 3x más 6. Bien, ahora vamos a hacerlo en formato horizontal. Indicamos la solución. Para eso lo que yo tengo que hacer es escribir los polinomios de forma consecutiva. Es decir, el polinomio 16x cuadrado menos 7x menos 8, a este le voy a restar el polinomio 6x cuadrado menos 3x más 6. Procedo igual que en el caso anterior, vamos a distribuir ese signo. Menos 16x cuadrado menos 7x menos 8. Aplico propiedad distributiva y esto me quedaría. Menos por más es menos, esto es menos 6x cuadrado. Menos por menos es más, eso es 3x. Y menos por más es menos, eso es menos 6. Ahora agrupo términos semejantes, 16x cuadrado menos 6x cuadrado. Más menos 7x más 3x. Más menos 8 menos 6. Ok. 16 menos 6, eso es 10x cuadrado. Menos 7 más 3, eso es menos 4x. Y menos 8 menos 6, eso es menos 14. Significa entonces que la diferencia de esos dos polinomios da como resultado 10x cuadrado menos 4x menos 14. Bueno, esto es en un formato horizontal, pero al igual que en la suma, la diferencia o la resta se puede efectuar en formato vertical. En primer caso voy a escribir el polinomio número 1, 16x cuadrado menos 7x menos 8. Y el segundo polinomio lo voy a reescribir con signo contrario, es decir, menos 6x cuadrado más 3x más, menos en este caso porque es más, menos 6. Como observarán, el segundo polinomio, el que está en verde, le he intercambiado el signo porque estoy efectuando una resta, ¿verdad? Bueno, entonces venimos y hacemos efectiva la diferencia. Y nos queda 16 menos 6, eso es 10. Menos 7 más 3, eso es 4. Y menos 8 menos 6, eso es menos 14. Bien, avancemos en esta clase. Lo que sigue es la jerarquía de las operaciones y signos de agrupación. Vamos a hablar un poco de jerarquía. La jerarquía. De operaciones y signos de agrupación. Bueno, cuando hablamos de jerarquía de operaciones y signos de agrupación, hacemos referencia a qué operaciones tienen mayor ponderación o qué operaciones se deben de efectuar primero. La suma y la resta tienen jerarquía 0. La multiplicación y el cociente tienen jerarquía 1. La potenciación tiene jerarquía 2. Las operaciones se efectúan en orden descendente, desde la mayor jerarquía
hasta la de menor jerarquía. Es decir, que primero tengo que efectuar potencias, luego productos y cocientes y por último sumas y restas. Si dos operaciones tienen la misma jerarquía, se opera de izquierda a derecha. Los paréntesis cambian la jerarquía. Las operaciones deben efectuarse desde el paréntesis más interno al más externo, respetando cada una de las reglas anteriores. Bueno, es decir, tener claro, ¿no?, que debo de considerar a la hora de efectuar operaciones con polinomios la jerarquía de cada una de las operaciones. La potencia tiene la jerarquía 2, productos y cocientes jerarquía 1, sumas y restas jerarquía 0. Cuando hay paréntesis, se debe de proceder desde el paréntesis más interno. Bien, cuando hablamos de signos de agrupación, cuando hacemos referencia a signos de agrupación, hago referencia a quiénes. Bueno, en primer lugar, el corchete, ¿no? Corchete. En segundo lugar, el paréntesis. En tercer lugar, las llaves. Y en cuarto lugar, el vínculo. ¿Qué hace la operación vínculo en este caso? Bueno, si por ejemplo yo tengo un A más B vínculo, el resultado de aplicar esa operación es A menos B. Como verán, lo único que ocurre es un intercambio de signo, ¿verdad?, en el interior de la expresión. Si yo tengo un A más B vínculo, eso es A menos B. Bien. Ok. El primer ejemplo a resolver, creo que este es el ejemplo, vamos a ver, el anterior ejemplo era el 4, entonces significa que este es ejemplo 5. Ejemplo número 5. Y nos piden efectuar la operación. Simplificar. Y me dicen un 2x más, abro llaves, menos corchete 5y más un 3x menos z más 2 unidades menos x más y menos z más 4 vínculo y cierro corchetes menos x más y. Y en este caso cierro llaves. Indico la solución y vamos a proceder a resolver. En primer lugar, debo describir el polinomio, o la expresión original, perdón. En este caso yo debo describir 2x más, abro llaves, menos corchete 5y más 3x menos z más 2 unidades menos x más y menos z más 4 vínculo, cierro corchetes, menos x más y. Ok, ¿qué operación vamos a efectuar en primer lugar? Bueno, como verán, la primera operación, cuando hablamos de la jerarquía, recordemos que la potenciación tiene jerarquía 2. El producto y el cociente tienen jerarquía 1. La suma y la resta tienen jerarquía 0. Y cuando tenemos paréntesis, procedemos del más interno, ¿verdad?, hacia afuera. Ok. Aquí me hace falta cerrar. Bien, en este caso, ¿cuáles serían los paréntesis que están en el interior? Pues yo identifico el 3x menos z. E identifico también, porque está dentro del corchete, el menos x más y menos z más 4 vínculo. Y también aparece este. Recordemos que vamos a resolver de izquierda a derecha. Pero si analizamos, este que está a la izquierda tiene el mismo nivel de jerarquía con este.
pero dentro de este hay una operación vínculo que debemos de efectuar primero. Por lo tanto, la vamos a efectuar. Y vamos a iniciar con la operación vínculo. Entonces, esto daría 2x más llaves menos corchete, que sería 5y más 3x menos z más 2 unidades menos x más y menos, y aplico el vínculo, abro paréntesis, porque eso me va a afectar ahí, ¿verdad? La operación vínculo. Entonces esto me quedaría menos, aplicando el vínculo, z menos 4. Entonces quedaría, si aplico el vínculo, en lugar de z más 4, recordemos que z más 4, vínculo, es como tener z menos 4. Entonces esto sería z menos 4. Y cierro paréntesis y cierro corchete. Menos x más y. Cierro paréntesis y cierro llave. Ahora continuemos. Esto es 2x más, voy a efectuar lo que está en el interior del corchete. Y esto sería menos 5y más 3x menos z más 2. Menos por menos en este caso es más. Menos por más es menos. Menos por menos es más. Y menos por menos es más. Menos x más y. Cierro paréntesis y cierro llave. Luego esto es igual a tener 2x más, en el interior del corchete que tengo, 5y menos y, eso es 4y. 3x más x, 4x. Ok. Y luego menos z más z se eliminan, ¿verdad? Y luego me quedaría 2 más 4, 6. Esto sería más 6. Cierro corchete, menos x, menos x, perdón, más y, cierro paréntesis y cierro llave. Ahora efectuemos el corchete y el paréntesis. Ambos tienen el mismo nivel de jerarquía, pero voy a proceder de izquierda a derecha. Esto sería 2x más menos 4y, menos por más es menos 4x, menos 6. Menos por menos es más, menos por más es menos. Y cierro llave. Luego esto es 2x más menos 4, menos y, menos 5y. Menos 4x más x es menos 3x, menos 6. Ahora desaparezco las llaves, esto es 2x, distribuyo el signo, pero como es más, únicamente bajo el polinomio, menos 5y, menos 3x, menos 6. Y esto al simplificarlo da 2x menos 3x menos x, menos 5y, menos 6. Y ese sería el resultado de simplificar ese polinomio. Bien. Continuemos avanzando en el desarrollo de esta clase. Veamos el ejemplo número 6. Ejemplo número 6. ¿Qué nos dice el ejemplo número 6? Nos piden simplificar un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más, paréntesis, 2x menos 2/3 y menos, abro corchete, menos x más un cuarto, sería un cuarto de y menos x menos y vínculo. Cierro corchete, cierro paréntesis y cierro llave. Indico la solución
y vamos a proceder a resolver. Para resolver, lo primero que tengo que hacer es reescribir de nuevo el polinomio, o la expresión, perdón. Este es un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más 2x menos 2/3 de y menos x más 1/4 de y menos x menos y, vínculo. Cierro corchete, cierro paréntesis y cierro llave. Bueno, si analizamos acá, la primera operación que debemos efectuar es la operación x menos y, vínculo. Y recordemos que x menos y, vínculo, no es más que x más y. Entonces procedemos a escribir un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más, paréntesis, 2x menos 2/3 de y menos, corchete, menos x más 1/4 de y menos el vínculo, menos x menos y, vínculo, pero x menos y, vínculo es x más y, ¿verdad? Entonces sería menos x más y. Cerramos corchete, cerramos paréntesis y cerramos llave. Esto es igual. Bueno, si ven, de nuevo, la siguiente operación a realizar es lo que está más en el interior, en este caso el corchete. Entonces, en el corchete, ¿qué tengo? Un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más 2x menos 2/3 de y menos, ¿qué nos quedó en el corchete? Si simplificamos, menos x, eso es menos 2x. 1/4 más 1, bueno, pues 1/4, es decir, 1 entre 4 más 1. Eso sería 5/4. Más 5/4 de y. Cierro corchetes, cierro paréntesis, cierro llave. Ok. La operación que sigue es distribuir este signo sobre ese corchete. Entonces esto sería un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más 2x menos 2/3 de y. Menos por menos es más, esto es 2x. Menos por más es menos, menos 5/4 de y. Cierro paréntesis y cierro llave. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Efectuar o reducir términos semejantes dentro del interior de ese paréntesis. Y vamos, de nuevo, esto es un medio de x menos 3/4 de x menos 2y más 2x más 2x, eso es 4x. Menos 2/3, menos 5/4, menos 2 entre 3, menos 5/4. Me da como resultado menos 23/12. Menos 23/12 de y. Ok. Cierro llaves. Y ahora venimos y vamos a iniciar el trabajo dentro de este paréntesis. Menos 3/4 de x menos 2y. Más 4x distribuyendo el signo más. Menos 23/12 de y. Y cierro llave. Ahora simplificamos en el interior de las llaves. ¿Qué tengo en el interior de las llaves? Pues tengo un 3/4 más 4. 3/4 más 4 unidades. Eso da como resultado 19/4. Luego para x tengo menos 2 menos 23/12. Y eso es menos 47/12. Menos 47/12 de y. Luego venimos y vamos a distribuir este signo. Menos por más es menos, 19/4
de x. Y menos por menos es más 47 doceavos de y. Ahora venimos y simplificamos. 1/2 menos 19 cuartos. Obtengo como resultado menos 17 cuartos. ¿Y eso de quién? De x. Más 47 doceavos de y. Y este sería el resultado ya simplificado. Bien.